Y nos vamos con las últimas noticias aquí en DTV Noticias, donde el análisis es información sin censura y opinamos con principios. Nos encontramos con el precandidato presidencial para el partido La Libertad Primero, Pierre Gonzaga. Pierre, ¿cómo estás? Juan, muchas gracias a ti y a Noticias por este espacio. Muy bien, aquí acompañándolos. Bueno, tenemos desde Argentina la gran noticia de que a Cristina Kirchner, a raíz de su imputación, le han ordenado devolver lo que es equivalente en dólares americanos 543 millones de dólares americanos. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Por qué crees que pues esta condena por fin se dio? ¿Y qué repercusión positiva le va a traer esto a Argentina en los próximos años? Claro, es que los corruptos tienen que ser perseguidos y juzgados y condenados. Y esto no debe ser únicamente para un grupo específico, sino para incluso los que estuvieron en el gobierno en ese momento. Y es un ejemplo para todos en Latinoamérica, Juan, porque aquí pareciera en Colombia que pasan impunes o de alguna manera hacen negociaciones con la justicia y obtienen rebajas de penas o casa por cárcel. Tienen que devolver el dinero que se han robado. Y si lo que pasa en Argentina es ejemplo para el resto de Hispanoamérica, que deba hacerlo, pero es muy importante que lleguen hasta el fondo y que devuelvan hasta cada peso que logró sacar de las arcas. Es que estos comunistas, Juan, normalmente entran pobres y salen multimillonarios, nada más como la hija de Chávez, e impune. Eso es dinero que ni siquiera han trabajado. Por supuesto. Me pregunto yo, y seguramente muchos de los que nos están viendo se lo preguntan también, ¿cómo hace una persona como Cristina Kirchner para devolver medio billón de dólares? ¿De dónde saca esa plata y qué ocurre si no la logra devolver? Seguramente tiene propiedades que respalden algún porcentaje de ese dinero y tendrá que ir a la cárcel. En este momento está pues ya en ese proceso, pero pues ya la justicia argentina es la que tiene la última palabra en ese proceso de devolución de esos dineros. Es bien difícil porque muchos de estos comunistas ponen en paraísos fiscales o hemos sabido por algunos rumores que hasta en los bancos del Vaticano hay dineros non santos. Entonces, pues no lo sabemos con certeza. Eso es lo que las malas lenguas dicen en las redes y la información que circula. Lo importante aquí es que identifiquen la trazabilidad de las transacciones que ellos han hecho, cómo y dónde están los dineros de ellos y en qué propiedades están representados. La justicia argentina tiene bastante solidez en este momento y con seguridad van a poder dar con el lugar donde están los dineros de estos grupos que finalmente han saqueado al pueblo argentino. Es que se han robado las pensiones, se han robado el país entero a manos llenas. Nada más hay que ver cómo habían cargos que nosotros en Colombia llamamos corbaticas, pero que allá llaman el curro, el famoso curro, que no tenían ningún tipo de oficina y que no eran puestos reales. Todo ese dinero debe conformar la fortuna de esta señora Kirchner. Perfecto. A propósito de Argentina, sabemos que acabaste de volver de un viaje en Buenos Aires. Cuéntanos un poco qué hiciste en Argentina, qué encuentros tuviste allá y bueno, qué significó ese viaje para lo que se viene en tu candidatura y en el Partido de la Libertad primero. Muy importante, estuvimos reunidos por unas buenas horas con varios miembros de la bancada de la Libertad Avanza, que es el partido de Javier Milei en el Congreso, en el Congreso de los Diputados. Estuvimos reunidos también con personas de la legislatura de Buenos Aires. Ustedes saben que es un país federal, entonces tiene una legislatura para las regiones y tiene un Congreso nacional. Entonces nos reunimos con ambos, con representantes de ambas legislaturas y del Congreso Nacional de los Diputados. También hemos hecho un ejercicio de integración entre parte del gobierno de Javier Milei, algunos de los ministerios de él y nuestra estructura para poder entender las buenas prácticas que han llevado a desarrollar en el momento actual la agenda libertaria, si se quiere, o el ejercicio real en la práctica de la escuela austriaca, esa visión económica de Javier Milei, que lo entendemos desde el punto de vista teórico y que por primera vez en la historia está siendo desarrollada a través del gobierno de Javier Milei. Y para nosotros era muy importante llevarlo del ideario a la práctica. Entonces comenzamos un proceso de alguna manera
de integración en ese sentido, de trabajar mancomunadamente y también hemos hecho reuniones muy importantes de alto nivel con empresarios que están interesados en traer inversión a Colombia. Es muy importante que logremos liberar a Colombia de las tensiones del narcotráfico, del terrorismo y por supuesto de este Estado, de esta visión estatista casi que generadora de elefantes blancos. Es que el mismo Estado es un gran elefante blanco. Entonces, ellos están interesados en venir a Colombia. Siempre han sabido que Colombia es un país democrático, que es un país que busca la libertad y en virtud de nuestra postura rígida contra el Estado y que en efecto busca abrir diversos horizontes, Juan, frente al libre mercado, pues les interesa hacer parte en el momento en el que el país pues esté en las mejores condiciones. Y de igual manera generamos agenda con personas tanto en las legislaturas, como digo, desde el gobierno también y desde el punto de vista de inversión tan importante para el desarrollo de pequeños y medianos empresarios en Colombia. Fantástico. En Ecuador, José Adolfo Macías Villamar, conocido como Fito y líder de la pandilla ecuatoriana Los Choneros, aceptó someterse voluntariamente a su extradición a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcotráfico y delitos relacionados con armas y crimen organizado. La decisión se tomó durante una audiencia de apenas 20 minutos en la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. ¿Cómo, cómo se toma esta noticia dentro del partido y qué significa esto para Norte, Centro y Suramérica? ¿Qué beneficios nos trae? ¿Qué potenciales elementos negativos nos trae? Pues evidentemente nuestras justicias no han sido las mejores en nuestros países para castigar de manera ejemplar a estos criminales, a estos terroristas. Evidentemente un acuerdo con el gobierno y con la justicia de Estados Unidos de un criminal de esta talla implica información tremendamente valiosa para estructuras multinacionales de narcotráfico e incluso para temas tan importantes y delicados como ese intento de asesinato de Miguel Uribe. Entonces, lo que aquí en Colombia puede llegar a pasar es un remesón muy importante a partir de lo que diga alias Fito en las Cortes Americanas. Y obviamente es un llamado a la atención de todos los colombianos, por lo menos lo que nos atañe a nosotros, hermano, porque hay que en este momento empezar a reformar la justicia. No es posible que nosotros no tengamos una justicia que represente a los colombianos y que realmente sientan que hay penas duras ante criminales como lo que estamos viviendo en Colombia y, digamos, de alguna manera sea más ejemplarizante para un narco el hecho de estar en una cárcel en Estados Unidos. Muy bien, esa colaboración internacional con el principal aliado de Colombia, así Petro quiera destruir las relaciones con Estados Unidos, debe continuar y profundizarse, así como lo hace Ecuador haciendo este proceso de extradición. Y no olvidemos, Juan, que Gustavo Petro, pues básicamente está en el curso de acción de certificar a Colombia, de lograr que Estados Unidos lo haga, en virtud de haber frenado las extradiciones de unos narcos y guerrilleros que estaban a punto de ser extraditados y por eso se origina esta crisis con Estados Unidos. Entonces es un mal ejemplo de Colombia, es un buen ejemplo del gobierno de Novoa, de lo que hay que hacer contra estos criminales y la oportunidad que tenemos de conocer la verdad sobre muchos hechos que implican a tres naciones. Por supuesto. Y bueno, también nos deja un poco mal parados, ¿no? Con lo que acabaste de comentar, sin embargo, también con lo que Petro hizo recientemente subiendo estos criminales a la tarima, ¿no? Claro, claro, es justamente ese el mal ejemplo, porque es que los pone como gestores de paz, los sube a una tarima, los muestra diciendo a Estados Unidos, tratando de mostrarle unos dientes de perro pincher, cuando realmente lo que está es destruyendo o intentando destruir las relaciones con el principal socio comercial de Colombia, donde se ve no afectado él en su ego, sino millones de colombianos en su empleo. Es que a Petro no le interesa absolutamente nada al pueblo colombiano que tanto dice defender y las acciones de él demuestran justamente ese hecho, Juan. Aquí en Colombia tenemos que ser muy duros en el momento que haya que juzgar a Petro por estas acciones, porque él está en contra del Estado de Derecho, en contra de la ciudadanía y es la que tanto dice defender y tanto le preocupan los pobres y su intención real dentro de estas acciones es
multiplicarlos. Es muy mal precedente para Colombia, por supuesto, quedamos muy mal parados, pero un mensaje desde acá, desde esta tribuna, para el gobierno de Estados Unidos: acá tienen decisión, aquí en este proceso que hemos liderado los colombianos, tienen amistad, tienen la conciencia de un nuevo, de una nueva manera de ejercer la política, con diplomacia, con experiencia y buscando fortalecer los lazos que siempre nos han caracterizado a los colombianos. Lo que hoy pasa en Colombia, Juan, pues no es más que un desafortunado incidente de tener a un guerrillero, un terrorista en el gobierno que busca destruir esas relaciones. Pero que sepa el gobierno tanto de Estados Unidos como de Israel que aquí tendrán aliados firmes en contra de esos terroristas y de los narcoterroristas. Eso se tiene que acabar en Colombia, porque la complicidad que ha demostrado Gustavo Petro con las estructuras criminales, no solamente con los narcos en Colombia, mostrándolos en tarimas como gestores de paz, sino también el hecho de avalar a Hamas, el irse en contra de Israel, demuestra que está completamente salido de orden y para nada nos identifica eso. Eso es muy importante que quede muy en claro. Los colombianos están con la legitimidad, con la libertad y con el orden. No estamos de ninguna manera con grupos terroristas ni somos proterroristas, como sí lo es Gustavo Petro. Hablemos un poco de la guerra arancelaria de Trump contra Brasil. Sabemos que Trump amenaza a Brasil con aranceles del 50%, a través de una carta que envía en donde también expone el supuesto déficit comercial que tiene con el país y donde exige la suspensión del juicio al exmandatario Jair Bolsonaro, que en este momento lastimosamente está procesado por el Tribunal Supremo brasileño por un intento de golpe de Estado. Dice a través de su cuenta de Truth Social: estaré observando, entre comillas, la caza de brujas o la cacería de brujas contra Jair Bolsonaro, su familia y miles de sus partidarios muy de cerca. ¿Qué opinas de esta guerra arancelaria? ¿Qué opinas de estas medidas de Trump? ¿Qué significa eso para Latinoamérica? Eh, ¿Presenta de alguna manera, difunde una especie de precedente importante para el resto de los países? ¿Nos ayuda, nos trae beneficios? Háblanos un poco de eso. Fundamentalmente, digamos, ahí hay dos temas. Uno, la ayuda o la defensa política que puede estar generando en este momento el presidente Trump a la figura y a la esencia de Bolsonaro, perdón. Y del otro lado, la decisión, digamos, legítima de negociar a través de un mecanismo como los aranceles, de negociar duro a través de un mecanismo como los aranceles. Yo creo que estamos presenciando, Juan y todos los televidentes, un nuevo juego político, geopolítico, una necesidad de tener cerca a los amigos. Vimos que ya hizo un acuerdo con el presidente Javier Milei y el presidente Trump. Entonces sí es posible estar ideológicamente y programáticamente en la misma línea contra los BRICS, por ejemplo, que no están ideológicamente ni geoestratégicamente en la misma línea con los intereses de este lado de nuestro océano. Entonces, lo que es importante es dirimir un poco esas dos situaciones. Claramente, la defensa que en este momento está haciendo Trump a Bolsonaro, perdón, obedece específicamente al tema que estábamos tocando hace un momento. Nuestros países lastimosamente tienen la justicia politizada y es una demostración de una tarea que tenemos los ciudadanos de cada uno de nuestros países para exigir cambios fundamentales, transformaciones en nuestras legislaciones, en nuestras cortes constitucionales y en nuestras cortes supremas de justicia, para que evidentemente tengamos unas justicias imparciales. Si no, no tendríamos que recibir el apoyo o la intervención de alguna manera filosóficamente alineada con nuestros valores de un gobierno como el de Donald Trump. Pero en este caso, él sabe perfectamente que estas justicias no son imparciales y más bien son instrumentos políticos para destruir el contradictor, que casualmente es una herramienta o un arma más bien de los comunistas. Entonces estamos viendo dos cosas importantes que están pasando. Uno, el ejercicio legítimo de una negociación o de una negociación basado en intereses geoestratégicos que son absolutamente legítimos. Y por el otro lado,
el hecho de que nosotros tengamos que entender una necesidad de transformación en nuestras justicias y en nuestros sistemas de ordenamiento en ese sentido para que sean legítimos para los ciudadanos, para que haya garantías para los ciudadanos y no que sea absolutamente factible romper la ley porque no hay un castigo o que sea factible usar la ley como un mecanismo de presión política. Ahí mostramos que hemos sido débiles a la hora de reestructurar nuestros estados de derecho y nos demuestra una tarea muy importante en llegar a ejecutar esos cambios. Muchas gracias, Pierre Gonzaga, precandidato presidencial por el partido La Libertad Primero. Y esto es DTV Noticias. Nos encuentran en vivo varias veces por semana para discutir las noticias en tendencia en Latinoamérica y en Estados Unidos. Nos vemos en la próxima transmisión.